Bueno, a ver, la idea de hoy era contar algunas cuestiones relacionadas con polarización en el marco de la pandemia y también pensar cómo en el marco de esa polarización fue posible desplegar ciertas operaciones de fake news por un lado, y también cómo fue posible aprovechar escenarios polarizados para campañas negativas, que no son estrictamente o no son excluyentemente fake news, sino que también hay campañas negativas que no necesariamente incluyen fake news. Y me dejé para el final, tipo chapa, algo que está un poco más desconectado de la pandemia, que se relaciona con un evento de las elecciones del 2019, para poder mostrar también cómo es posible fabricar determinados eventos o determinadas situaciones en redes sociales en el marco de una campaña. Una de las cosas que pensaba, ¿no? Como para descontracturar y también como para no dar por sentados nada, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos con determinadas noticias? Y a veces por ahí nos preguntamos cuánto de verdadero, cuánto de falso, cuánto de verificado hay en determinados títulos o en determinadas noticias, y más aún, cuánto nosotros, los políticos, los periodistas, vamos rellenando vacío en la información con ciertas ideas que explican cual pensamiento mágico algunos eventos, ¿no? Muchas veces hacemos como los niños y nos explicamos los comportamientos políticos con pensamientos mágicos, ¿no? Entonces, lo que me ocurre cuando deconstruyo esto es que me pienso a mí misma, charlando por ahí con colegas periodistas o en alguna nota, o incluso en alguna situación de estas características, donde la pregunta es, bueno, ¿por qué como individuos, por qué como consumidores de medios, por qué como productores de mensajes en redes sociales creemos cosas que deberían ser obviamente falsas? O a posteriori, con el diario del lunes, muchos consideran que eran obviamente falsas o se dan cuenta de eso. Y la verdad es que nada es obvio en este mundo. O sea, el tipo de certezas que tenemos se van construyendo a partir de consensos de la reputación que pueden tener distintos tipos de actores, distintos tipos de fuentes en aquellas que creemos. Y en aquellos actores o instituciones en las que creemos y a las que nos acercamos para enterarnos o para fusionar agendas, para fusionar intereses, son también las que nos van completando esos vacíos en la información. Entonces, lo cierto es que la idea es partir de asumir que nada es obvio, que todo lo vamos construyendo y que incluso cosas que hoy creemos que son obvias, no las creíamos hace un año. Y podíamos creer algo absolutamente contrario, ¿no? Entonces, la pregunta es, más allá de que nosotros, de manera involuntaria, muchas veces llenamos vacíos en la información con prejuicios, y eso no necesariamente tiene que ver con la búsqueda de generar un daño en el otro, también es cierto que cuando hay estrategias diseñadas de campaña negativa o de fake news, hay algunos elementos que tienen que darse, ¿no? Hay determinadas condiciones de posibilidad de ese tipo de operaciones. Tanto operaciones de campaña negativa, que buscan tal vez polarizar más o embarrar el escenario discursivo, como campañas de fake news que serían como una suerte de aspecto más específico dentro de las campañas negativas, pero que tienen sus condimentos.
Entonces, tanto para una como para la otra, nosotros necesitamos de la coordinación de determinados actores. Y en general son actores que nosotros muchas veces solamente identificamos como trolls y pensamos que esos trolls son, pensamos que esos trolls son solamente cuentas fakes. Lo cierto es que el trolling, el troleo, es una acción, es un acto de ataque, es un acto de bullying muchas veces. Y no solamente es pergeñado por cuentas fakes, sino que se necesita distintos tipos de actores, algunos de ellos muy encumbrados en redes sociales, que sean influencers. En algunos casos nos referimos a influencers que tienen sus cuentas verificadas, que son políticos, que son celebrities mediáticas, que son medios apócrifos. Y en otros casos tenemos además cuentas fake, que también muchas veces son influencers. Pero lo que hemos observado en general cuando tienen efectividad este tipo de campañas es que lo que hay mucho es mucha militancia partidaria de mediano rango, que lo que hacen es aportar ese pasto para que se propague. Otra de las cuestiones que necesitamos, si nosotros queremos instalar, nosotros no queremos instalar mentiras, pero lejos de mí al menos, pero cuando se busca instalar determinadas mentiras, lo cierto es que no es fácil ni va de suyo que uno pueda instalar una mentira en un vacío social, y menos aún en un vacío mediático. Entonces, uno de los ejemplos que yo les quiero mostrar hoy es cómo se pudo instalar un ataque muy, muy violento en redes sociales contra un colectivo en el marco de la pandemia, para lo cual fue necesario que hubiera cierta homogeneidad mediática, y ahora me voy a referir a eso y a tratar de explicar a qué me refiero con ese término. La otra cuestión es que cuando hay campañas negativas y dentro de estas, cuando hay operaciones de fake news, es importante también que se logre polarizar a esos usuarios que habitan las redes, a esos usuarios que consumen medios, a esa ciudadanía que vota y que además, a partir de esa polarización, no solamente elige candidatos, no solamente se juega por una posición u otra, sino que también muchas veces tiene distintas percepciones de la realidad a partir de esta polarización. Y es uno de los casos que quiero mostrar ahora. Y un tercer elemento que voy a querer mostrar también, que lo pudimos ver muy claramente cuando fue el conflicto con la policía bonaerense, es una búsqueda, es un objetivo que aparece como medio solapado cuando analizamos las fake news, que tiene que ver con elevar y poder poner en agenda determinados temas que son propiedad de aquellos que quieren instalarlos en la agenda. O sea, muchas veces las campañas negativas también son para movilizar a la tropa propia, pero lograr convencerlos de que algo es importante. Y eso tiene que ver con la disputa por la agenda. Entonces, lo que quiero es ver si puedo recorrer estos 4 puntos, si nos da el tiempo, si logro explicarme en esta pretensión, por alguno de los ejemplos que les quiero mostrar. Una de las cuestiones, de las características que me parece que tienen que ser muy, muy importantes para lograr instalar una mentira, es que esa mentira sea plausible. Cuando nosotros tratamos de darnos explicaciones sobre los comportamientos que observamos, lo más probable es que nos convenzamos de algo que a nosotros, en esa evidencia que vamos buscando para explicarnos los comportamientos, nos encontremos con evidencia que sea plausible. Y lo cierto es que cuando vamos buscando esa evidencia, nos encontramos con evidencia que nos resuena, ¿no? Y que es una de las posibles explicaciones que
coinciden con aquello que nosotros esperaríamos explicarnos de determinados eventos. No todos nos explicamos de la misma forma la presencialidad en estas 2 semanas de las clases. Fíjense que si uno recorre las redes, hay distintas posibles explicaciones. Uno dice, bueno, pero en las escuelas los contagios, si uno mide los contagios en la escuela y dice, bueno, la estadística dice que los contagios en las escuelas es del 0, no sé cuánto %, y otros dicen, no, bueno, pero tenés que considerar el viaje de quienes se movilizan hacia la escuela o las otras cosas que se movilizan alrededor de la presencialidad en la escuela. Entonces, fíjense que para poder explicarnos estadísticamente, ¿no?, que se supone que los números tienen efecto de verdad, para poder explicarnos estadísticamente esto, hacemos distintos recortes. Es decir, construimos índices. Y esos índices los construimos o los acogemos en relación con aquello que podemos incorporar como información nueva que nos convence y que nos dé una explicación a las decisiones políticas que se toman. Y, o casualidad, quienes explican que los contagios en la escuela son mínimos y que son menores que los contagios en los bares, son muy por lo general votantes que se hacen eco de las decisiones políticas de sus candidatos o de sus dirigentes políticos, ¿no? Eso tiene que ver con cómo las identidades partidarias nos llevan a comprender, no solamente a decidir, no solamente a interpretar, no solamente a votar o decidir, sino a comprender muy basalmente los eventos de determinada manera. ¿No? Comprendemos que la escuela no contagia o comprendemos que la escuela contagia mucho según el recorte que hagamos. Pero ese recorte y esas evidencias que vamos buscando son aquellas que nos resultan plausibles de explicación para nuestra idiosincrasia. Entonces, más allá de esa derivación, esta noticia, que es una noticia falsa, fue plausible para muchas de las personas que estaban auténticamente preocupadas por la supuesta salida indiscriminada de presos al comienzo de la pandemia. Y que además estaban profundamente y auténticamente preocupadas en un momento en el que, habiendo muy poca, en Argentina, muy poca polarización, hasta el comienzo de la pandemia, recuerden que había muy poca polarización y que además había un alto nivel de imagen positiva del presidente y una alta aceptación de su respuesta sanitaria, aún así, en este tipo de temas, que fueron los temas que empezaron a polarizar, había mucha incertidumbre y había un auténtico temor a partir de esta posibilidad. Y era plausible, era una explicación plausible para muchos consumidores de medios y para muchos habitantes del ecosistema mediático en general. Cuando yo les decía recién que las identidades partidarias nos pueden llevar a entender, a comprender muy basalmente y a explicarnos las situaciones de manera muy distintas y muy contrastadas, me refería a una forma de polarización afectiva. Voy a tratar, antes de mostrarles los datos, voy a tratar de explicar a qué me refiero con polarización afectiva. Cuando nosotros nos acercamos a un candidato determinado, cuando nos sentimos inscriptos en un partido o en un colectivo determinado, lo cierto es que no solamente se juegan las racionalizaciones que hacemos alrededor de una decisión u otra, sino que se juega mucho de nuestros sentimientos, mucha de nuestra dimensión afectiva. No todo, o sea, la ideología es una suerte de atajo cognitivo, o sea, nosotros con la ideología nos explicamos muchas cosas sin entrar en la plataforma de los partidos, sin entrar en explicarnos cada una de las decisiones que pudo haber tomado un candidato u otro, y si no, tendríamos que preguntarnos por qué acogemos
en todo caso, las decisiones de Alberto, cuando esa misma tarde o esa misma mañana uno de sus ministros había dicho algo que no se condecía del todo con una de las decisiones que Alberto después tomó. Entonces, lo cierto es que cuando nosotros adherimos y acogemos determinadas decisiones políticas, también las hacemos desde una dimensión afectiva y no solamente racional, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentirnos que pertenecemos a determinado grupo. Nosotros hicimos el año pasado una encuesta, la misma, en 3 países distintos. Una en Argentina, otra en Brasil y otra en México. De estos 3 países, donde lanzamos esta encuesta con algunos experimentos de estos 3 países, la Argentina era la que menos polarizada estaba en ese momento, y era además la que había logrado que su presidente tomara decisiones respecto de la pandemia de manera muy mancomunada con los gobernadores y mandatarios municipales. Por lo menos al comienzo de la pandemia. Nosotros hicimos esta encuesta desde finales de marzo hasta comienzos de mayo. En el mismo momento, por parte del presidente brasilero y por parte del presidente mexicano, había bastante desprecio respecto de lo que era la pandemia y respecto de la peligrosidad que significaba la pandemia. Entonces lo que le preguntábamos a la gente era, a los encuestados les preguntábamos tres preguntas muy, muy sencillas. ¿Cuánto temor tenían de perder el trabajo? Y con eso entendíamos que podían identificar con la pandemia una posible situación de riesgo económico. ¿Cuánto temor tenían de contagiarse de COVID-19? Lo cual se conectaba con un riesgo sanitario. Y al mismo tiempo les preguntábamos cuánta aceptación tenían, digamos, cuánta aprobación había respecto de las decisiones políticas que habían tomado sus presidentes en el marco de la pandemia. Fíjense que en el caso argentino, nosotros tenemos ahí una línea en el 0 que nos marca la percepción negativa, la percepción negativa en términos de no percepción de riesgo, y la percepción positiva por encima de esa línea que es la percepción de riesgo. Y fíjense que aquellos encuestados que se autoidentificaban o que decían que habían votado por Alberto Fernández, encontraban mayor riesgo sanitario que económico. De hecho, el riesgo económico era negativo. No había una percepción de riesgo económico en ese marco, independientemente de que hubieran perdido el trabajo ellos mismos en ese primer momento, o de que en ese primer momento estuviera todo cerrado y entonces no tuvieran los ingresos suficientes. La percepción que tenían los votantes argentinos de que había un mayor riesgo sanitario que económico se condecía con una aprobación muy alta de la decisión que había tomado Alberto Fernández en relación con la pandemia. En el caso de los votantes opositarios pasaba absolutamente lo contrario. Había un desprecio por el riesgo sanitario y había mayor preocupación, una preocupación positiva por el riesgo económico que podía generar la pandemia, y concomitantemente había un desacuerdo respecto a las decisiones políticas que había tomado Alberto Fernández en el marco de la pandemia. En el caso de México y de Brasil, donde la polarización era mucho más fuerte y donde la coherencia entre distintos mandatarios de distintos niveles, nacionales y estaduales, era mucho más descoordinada, fíjense que para los votantes opositores, la sensación de riesgo, tanto económico cuanto sanitario, era positivo, y la sensación de riesgo económico y sanitario de parte de los votantes oficialistas era negativo. Y esto en algún sentido lo que nos permite ver es que la pandemia no se explica por sus atributos inherentes. Aún cuando fueran aumentando los contagios, aún cuando había muchísima incertidumbre respecto de lo que podía pasar, aún cuando había mayor temor incluso a los efectos negativos de la pandemia, más de los que luego se comprobaron, pero había mayor temor. Entonces,
lo que me interesa mostrar aquí es que la percepción que teníamos en ese momento de la pandemia se condecía con nuestras identidades partidarias. Había una aprobación o desaprobación respecto a las decisiones y la respuesta sanitaria que había a la pandemia, y eso también nos hacía pensar en la pandemia de determinadas formas. En este escenario de polarización afectiva es uno de los escenarios donde tiene mayor pregnancia, donde tiene mayor resonancia una operación de fake news. Y yo, otra de las cosas que les decía es que para que tenga pregnancia una operación de fake news, es necesario que haya homogeneidad mediática. Cuando hablamos de homogeneidad mediática nos referimos a que una noticia, una información, cobra mayor visibilidad en la medida en la que muchos estamos diciendo lo mismo. Entonces, el mejor o peor argumento queda solapado por la mayor propagación, tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. En este caso, concretamente, lo que pudo observar una colega del Observatorio de Medios de la Universidad la Universidad del Centro en Olavarría, fue que este texto, esta noticia con este título, y la noticia calcada, prácticamente calcada, que había sido publicada hacia fines de abril por el diario Clarín, pensemos que estos fueron uno de los primeros temas que generaron polarización entre los argentinos. Esta misma noticia se replicó en los 2 días subsiguientes en 102 medios de todo el país. Tanto fue así que en algunos casos se perdió incluso la fuente original de esa noticia. Algunos medios ni siquiera decían de dónde la habían tomado a esa noticia, ¿no? Entonces, esta replicabilidad que siempre fue analizada por muchos investigadores desde la década del 50, digamos, la homogeneidad es un término que propone un autor en la década del 50, en este momento es aún mucho más fuerte, mucho más clara, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos medios, en lugar de pensar en qué tipo de noticias pueden generar de manera auténtica y singular, lo que están viendo es, tienen abierto todos los portales de todos los medios y están viendo en qué medida otros medios publican una noticia que ellos se la perdieron. Y eso motiva mucho más la homogeneidad. Y en ese marco, donde se levantó muchísimo la idea de una inseguridad ciudadana que venía para quedarse y que era irreversible, en ese momento hubo una operación de fake news profundamente violenta, que fue corta pero muy, muy intensa, de distintos sectores, de la derecha, de la ultraderecha, y además sectores que estaban relacionados, que están inscriptos en instituciones internacionales con financiamiento internacional, lanzaron una campaña de fake news contra los colectivos feministas, donde lo que se planteaba era que iban a salir violadores sin sentencia a la calle, que iban a salir muchísimos violadores sin sentencia, y se responsabilizaba a los colectivos feministas que tanto insistían con que los violadores tenían que tener una condena y que tenían que estar en la cárcel, ahora no decían nada porque eran fernandistas, ¿no? Entonces, esto me parece que es es un evento que fue muy del comienzo de la pandemia, pero que podría replicarse perfectamente ahora, pero que fue un evento que mostró a las claras la necesidad de que hubiera medios tradicionales y operadores en redes sociales que pudieran generar algo casi al unísono, de manera tal que eso pueda tener pregnancia, resonancia y que logre una mayor propagación. De acuerdo que nosotros recogimos, hicimos esta ruta de
de esta campaña, porque se comunicaron con nosotros algunas personas que integraban estos colectivos que habían sido muy fuertemente atacadas y no sabían cómo responder, ¿no? Y a eso nosotros lo que decíamos es, no hay que responder a esto, porque cuando uno responde, en realidad lo que hace es que todo ese cardumen se te tire encima, ¿no? Entonces es muy difícil, y mucho menos salir a responder solo, porque, insisto, en redes sociales importa menos el mejor argumento que la mayor propagación. Y la mayor propagación se logra por diseño, se logra por coordinación de operadores, se logra con financiamiento, y se logra sabiendo qué sectores penetrar y cómo penetrar determinados sectores idiosincráticamente. Y de la mano de este caso vino otro, un poco más avanzada la pandemia, y por ende un poco más avanzada la polarización que se había logrado entre los argentinos alrededor de la respuesta sanitaria de Alberto Fernández, donde también coincidieron, pero esta vez instalando directamente una fake news, coincidieron operadores e influencers fakes en redes sociales y casi al unísono medios tradicionales. No sé si se acuerdan de la operación de Villa Azul. En el caso de Villa Azul, lo que había pasado era que a partir de el confinamiento que se había decidido en Villa Azul, porque había habido una disparada en ese momento fueron creo que 50 casos en un día, ahora nos parecería un chiste para los índices que estamos manejando, pero en ese momento, a principio de la pandemia, hubo un estallido de 50 casos en la Villa Azul, y entonces se confinó ese lugar. Y hubo muchísimas críticas contra Mayra en ese marco, y lo que hubo también fue una operación de estas características. Lo que era interesante en ese marco es que en 2 días se logró instalar, por un lado, estas fake news. Esta era una imagen de Chile. Ay, yo me olvidé de, bueno, ahora voy a dejar de compartir un segundo y voy a volver a compartir con sonido, porque quiero mostrarles lo que fue la desmentida en uno de los canales de televisión, que probablemente algunos de ustedes ya lo hayan escuchado, pero en ese momento los que principalmente elevaron este tema fueron trolls, que eran cuentas fakes, que fueron los principales influencers de varios eventos en redes sociales que ocurrieron en los últimos 5 años. Y lo que es interesante es que son prácticamente los mismos operadores que tuvieron muchísima presencia, que fueron fuertísimos influencers en la burbuja amarilla, digamos, en la burbuja cambiemista, en los últimos 5 años, y que sobre todo fueron los principales influencers cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado, ¿no? Son esos mismos trolls, ahí sí, trolls que son fakes, los que lograron instalar y propagar fundamentalmente la agenda en esa burbuja. Lo que es interesante es que las mismas imágenes que emitían estos trolls, Diego Alza-Ganzué es uno de los principales trolls de la burbuja cambiemista, con fuertísimos contactos, no solamente con exfuncionarios del gobierno anterior, sino también con servicios de inteligencia del Estado, sino que además en el mismo momento, con el mismo tipo de imágenes, este medio que se llama Infomedia, que es un medio fake también, es lo que nosotros llamamos fake news mills, son medios que son medios apócrifos, pero que dan esa sensación, esa idea de noticiabilidad, y construyen noticias fakes de esta manera, dando la idea de que hay una noticia detrás de eso. Y esto se conecta con la última parte, que no sé si creen que vale la pena escuchar esta desmentida, o si directamente pasamos y se las cuento yo. Si quieren escucharla, salgo y vuelvo a entrar con sonido, que ustedes me dirán.
Sí, Natalia, por supuesto, adelante, adelante, podemos escucharla para Bueno, poner en contexto, por ahí para el que no a la ver, pudo vivir. entonces, un segundo. Yo soy como de yo. No, ya está. Ahí. Ahí está. Fíjense. Ahí estamos viendo otra vez. A ver si logran escuchar. Vamos a hablarles ahora de algo que ocurrió Perfecto. anoche durante la transmisión de Todo Noticias, cuando, haciendo una cobertura en Avellaneda, se pusieron imágenes que no correspondían a ese lugar, sino a algo sucedido en Chile. Eran imágenes grabadas. Este material fue aportado por un vecino de la zona que estaba trabajando con nuestro equipo allí, pero por supuesto que asumimos absolutamente toda la responsabilidad por esto que ocurrió, y queremos decirles además que nosotros trabajamos con toda la rigurosidad que hay que hacerlo. A veces esto puede ocurrir, por eso estamos pidiendo estas disculpas y por supuesto asumiendo toda la responsabilidad desde Todo Noticias. Lo que es interesante de esto es que no solamente en realidad ese supuesto vecino que estaba trabajando con los periodistas de TN en la zona estaba poniendo las mismas imágenes que todos estos influencers fakes, ¿no? Y operadores políticos y generadores de fake news, sino que además todos lo estaban haciendo muy al unísono. TN participó de esta operación fake news, no lo sabemos, yo no podría decirlo, no me animaría jamás a afirmarlo, pues no lo tengo constatado, y creo que no lo puedo constatar tampoco por esta sincronicidad. Entre otras cosas, porque, insisto, también los periodistas incluimos información que nos resulta plausible. También los periodistas llenamos vacíos en la información con información que nos resulta posible como explicación, y también rellenamos vacíos en la información con nuestros prejuicios y con nuestra idiosincrasia. Con lo cual, no todos los periodistas somos operadores. Muchas veces somos prejuiciosos o somos sujetos culturales que nos explicamos las cosas de manera sesgada. El sesgo cognitivo no es una maldad, el sesgo cognitivo no es voluntario, el sesgo cognitivo es constitutivo de todo sujeto cultural, ¿sí? Lo es de todos nosotros, digamos, por algo estamos hablando inscriptos en este espacio, en este ámbito de militancia, ¿no? Entonces, digamos, yo no soy militante del instituto, pero no habría aceptado dar una charla de estas características en la Fundación Pensar, ¿no? Pero la doy acá. Entonces, y la doy acá también porque tengo mi idiosincrasia, porque tengo mis propios sesgos para explicarme los eventos políticos y para aceptarlos, además. Entonces, sin incurrir en esta idea de que TN haya participado de esa operación de fake news, sí me parece importante encontrar otros aspectos que hacen a nuestro actual sistema comunicacional y a nuestro actual ecosistema mediático, que tiene que ver con algo que no estamos considerando, que es la precarización de las condiciones laborales de aquellos que producimos noticias, ¿no? Entonces, muchas veces eso lo que hace es que nos sirvamos de cualquier tipo de información sin ninguna posibilidad de chequearla, porque no tenemos ese tiempo. Entonces, ¿y por qué además? Porque hay un dato que no nos llamó la atención de lo que acaba de decir la conductora. La conductora habló de una fe de ratas que ocurrió ¿en dónde? ¿Qué lugar mencionó que no nos llamó la atención? ¿Chile fue? Chile es de donde se tomaron Claro, Avellaneda. Claro. Sí, llamó la atención eso. Pero no, digamos, la periodista no está hablando de Humahuaca, que se le puede confundir. No está hablando de Ushuaia. No está hablando de, qué sé yo, de la ciudad de Mendoza, de algún barrio de Godoy Cruz en Mendoza.
No, está hablando de Avellaneda, que queda a 10 minutos del lugar donde está ubicado ese canal. Lo grave es que no solamente Avellaneda, o no solamente la Villa Azul, no queda en Avellaneda, sino que además el ataque fue contra una intendenta mujer y no contra un intendente varón. Con lo cual ni siquiera sabe dónde está ubicado la Villa Azul. Me hace acordar a un evento mucho más cercano, no sé si se acuerdan. Canosa. Exacto. Cuando dijo que quién era el intendente ¿de dónde? De Lugano. De Lugano. Pero eso tenemos que entender que tiene que ver con la falta de conocimiento de los espacios en los que estamos cubriendo las cosas, porque no vamos ahí. Y porque tanto los periodistas inscriptos en medios opositores, cuanto los periodistas inscriptos en medios no opositores, cubrimos noticias mirando la tele. Eso ocurre. Eso nos ocurre muchísimo, nos ocurre. Entonces, también esta es una de las dimensiones que permiten que las fake news se instalen, porque no tenemos capacidad de chequeo. No solamente porque no tenemos la voluntad política de hacerlo, no tenemos capacidad de chequeo. Un último evento que quería mostrarles, que tiene que ver con esta condición de posibilidad que es la polarización en redes sociales, es lo que quería mostrarles con el caso de la bonaerense. Esperen que vuelvo. Esto es lo que nosotros llamamos un mapa de activación. Un mapa de activación en Twitter para nosotros es cuántas interacciones hay y cuánto, en la medida en la que interactuamos y compartimos información de otros usuarios, nos permitimos saltar la grieta o no. No todos los eventos polarizan. ¿No? Nosotros podemos, no sé, hablar del Oscar y el Oscar no nos polariza y probablemente no nos perturbe compartir información de alguien que no comulga política y partidariamente con nosotros. Sí polariza el conflicto con la bonaerense, no polarizó, por ejemplo, el debate por la legalización del aborto en 2018, un poco más polarizó el debate y la aprobación en 2020, pero menos polarizó en 2018, no polarizó el hashtag Mirá cómo nos ponemos en 2018, ¿no? Pero sí polarizan otros asuntos políticos donde está más involucrada la dimensión y la identidad partidaria a la que me refería al principio, ¿no? Y donde ahí se juega aquello que compartimos y aquello que evitamos compartir. Y eso fue lo que pasó en la bonaerense. Fíjense que acá lo que observamos son dos grandes burbujas, muy, muy, muy separadas una de otra, muy distanciadas una de otra, y donde la casi totalidad de la interacción que nosotros observamos en la burbuja amarilla, que es la burbuja cambiemista, es endogámica, al igual que lo es la casi totalidad de las interacciones que observamos en la burbuja azul, en la burbuja peronista. Sin embargo, en este marco sí es importante, esperen que me fui, quería achicar el... Sí es importante observar lo siguiente. Esto que vemos acá son los principales influencers que hubo en la burbuja amarilla durante el conflicto con la bonaerense. Fíjense. Discúlpame, ¿tenés opciones para ampliarlo un cachito? Porque no se llega a leer las letras. No, me parece que... ahora lo intento. Esperen que selecciono. Ahí va.
¿Estamos viendo nombres de usuarios o de...? Estamos viendo nombres de usuarios. Ahora voy a intentar, Ajá. no estoy segura de poder agrandarlo, voy a intentarlo, a ver si puedo. Ay, sí, dejé de compartir. Perdón, estoy medio con los dedos. A ver, voy No a hay tratar de problema, no hay agrandar drama. esto. Y se me fue lo que marqué, me parece. Bueno, llegan a ver acá, Chau Opereta acá, Alerta 140, Atlantic Surf, PPT en el 13, el Presto 20K, Uli Chaparro, acá tenemos el Coya 1977. Todos esos que acabo de nombrar son cuentas fakes. O sea, los principales influencers durante el conflicto con la bonaerense en la comunidad amarilla fueron cuentas fakes. Trolls que son cuentas fakes. No todo troll, insisto, es una cuenta fake. No sé, Waldo Wolf suele trolear y no es una cuenta fake. Fer Iglesias suele trolear y no es una cuenta fake. Lilita Carrió suele trolear y no es una cuenta fake. Aníbal Fernández suele atacar en redes sociales y no es una cuenta fake. Entonces, insisto en que el troleo es un acto de ataque y de crítica. El tema es que cuando hay una operación de fake news tenemos ese condimento que tiene que ver con la coordinación de distintos tipos de usuarios que generan mayor efectividad en esa operación política. Ahora, fíjense que a diferencia de los influencers de la burbuja, a diferencia de los influencers de la burbuja amarilla, en este caso tenemos el Destape Web, Agencia, no llego a leer, C5N, El Vigía, sí. J. Alonso, ¿lo llegan a ver? Sí. Sí, Agencia El Vigía, C5N, todos compañeros. Agencia, ok. J. Alonso, Ariel Garbars, ¿no? Juli Estrada, quiero decir, de un lado tenemos cuentas verificadas, del otro lado tenemos cuentas no verificadas, que fundamentalmente son cuentas fakes. Entonces, insisto con esto, en las operaciones políticas necesitamos esta coordinación, pero además, cuando hay que barrar la cancha, los influencers, que son trolls no verificados, suelen ser muy efectivos. ¿Por qué? Porque lo que hay allí, y lo que venimos observando en la burbuja de la derecha argentina, es que hay un reparto de tareas muy aceitado, cosa que no hay en la burbuja peronista. No hay este reparto de tareas de vos hacer el trabajo sucio, nosotros salimos a dar la cara con mensajes institucionales. El otro elemento que me parece muy importante como para cerrar el análisis de este evento es que fíjense cómo por congruencia cognitiva y por aceptación de los mensajes y de estos usuarios, digamos, cuando un usuario tiene reputación es porque hay muchos seguidores que acogen sus mensajes y lo comparten, ¿no? Se sienten entusiasmados a compartirlo. Porque no es, insisto con esto, no es solamente racional aquella explicación y aquel factor que nos lleva a compartir información, sino que es además afectiva, es cuánto nos entusiasma, cuánto nos interpela emocionalmente, cuánta bronca nos da, cuánta ira, cuánta furia, cuánta alegría, cuánto asco, cuánto desprecio, ¿no? Entonces el asco y el desprecio en general nos lleva a evitar compartir determinados mensajes, y cuando algo nos entusiasma, tanto por alegría como por bronca, nos lleva a querer compartirlo porque queremos hacer justicia y que eso se sepa, ¿no? También en redes sociales nos movemos mucho por eso. Entonces, lo que podemos ver acá es que, por un lado, estos son el Coya 77, PPT en el 13, Alerta 140, Chau Opereta acá, son todas estas cuentas fakes que activaron, es decir, entusiasmaron a los internautas de la burbuja amarilla para querer compartir ese mensaje y por ende la agrandaron, aumentaron el nivel de interacción, aumentaron el nivel de propagación de aquellos mensajes emitidos por estas cuentas. No solamente lo medimos eso en términos de aquellos usuarios que habían logrado mayor propagación, sino que además lo medimos en hashtags. Y acá
es con lo que quiero cerrar, con una reflexión sobre cómo logramos instalar agenda, ¿no? ¿Quiénes lograron instalar los principales temas, es decir, los principales hashtags, y por ende los principales encuadres de cómo nos explicábamos el conflicto con la bonaerense? Fueron los de la burbuja amarilla. Porque fíjense que cuando decían con hashtag Argentina, cuando decían con hashtag urgente, cuando decían con hashtag ahora, que son hashtags que no necesariamente nos llevan a polarizarnos y a posicionarnos cognitivamente e ideológicamente, ahí tuvieron una mayor propagación en la burbuja de la derecha. Fíjense que todos con Axel fue fue un hashtag que respondió a la batalla discursiva que dieron desde la burbuja de la derecha, y que fue uno de los principales temas y encuadres que lograron activar a la burbuja de la izquierda, ¿no? A la burbuja más peronista, a la burbuja más oficialista en ese marco. Ahora, lo cierto es que no hubo allí una instalación de un tema que fuera auténtico y que se iniciara en esa burbuja, sino que eso fue una respuesta a Afuera Axel, que también fue ese hashtag el que logró, o sea, fíjense, nadie con Axel logra activar la burbuja de la derecha, todos con Axel es la respuesta a esto, y Fuerza Axel es también respuesta a Nadie con Axel, que logra activar la burbuja peronista. Entonces, en términos de capacidad de instalar agenda, lo que vemos es que fue y sigue siendo la burbuja cambiemista aquella que principalmente logra instalar los temas, sobre todo cuando se trata de temas controversiales, conflictivos, y cuando se trata de temas que son propiedad de ellos. O sea, en este momento, la puja por la agenda la está logrando la oposición. Cuando la agenda estaba en manos de la oposición, que éramos nosotros, que lo estuvo con Tarifazo, que lo estuvo con Maldonado, que lo estuvo con aborto, que lo estuvo con... ¿cuál fue otro de los temas que habíamos analizado en ese momento? Bueno, se me escapa ahora, pero de los temas más polarizantes, cuando nosotros tuvimos la agenda y nosotros logramos mayor propagación y logramos instalar esos hashtags y esos temas, lo que hizo la burbuja de la derecha fue un reparto de tareas y mandar a estos luchadores de trinchera a embarrar la cancha, a atacar, a generar violencia y actos de bullying, y lograron silenciarnos. Pero con Maldonado ocurrió exactamente eso. Con Maldonado, después de 77 días de desaparición, estos operadores vaciaron de contenido la burbuja de la izquierda, con sus ataques, y además porque ganaron la agenda. O sea, en ese momento lograron ganar al hashtag desaparición forzada, lo anularon, lo aniquilaron. Y lo aniquilaron porque lograron instalar la idea de que había una operación política, que había un aprovechamiento político en el marco de las PASO, utilizando a esa desaparición. Entonces, me parece que una de las cosas que uno tiene que tratar de preguntarse es en qué medida al actual oficialismo le conviene polarizar, en qué medida cuando polariza pierde, y en qué medida además cualquier oficialismo cuando polariza pierde, ¿no? Y cuáles serían las estrategias que deberíamos darnos para poder volver a ganar la agenda. Es un poco hasta ahí, hasta donde puedo contar algunos de nuestros hallazgos, y abro el espacio, si gustan, para que conversemos. Maravilloso, Natalia. La verdad que sí, muy, muy interesante. Te recuerdo, sí, un aplauso por favor. Y bueno,
les quiero comentar a los compañeros que tienen ahora una opción en el Zoom, que es reacciones, donde ustedes si quieren pueden levantar la mano. También pueden escribir a través del chat. Está Edith, que va a estar leyéndolos a través del chat, por si tienen preguntas, ella va a estar ahí contándole a Natalia. Y también, bueno, si quieren, obviamente tienen la posibilidad de tener la cámara y el audio y querer hacerle una pregunta a Natalia, inclusive también bienvenido sea. La verdad que sí, Natalia, muy interesante. Te quería contar que nosotros ya habíamos visto unos videos de Puebla, donde analizamos tu participación, inclusive, y a mí me llegó mucho lo del el placer cognitivo, lo de empezar a analizar desde ese lado. Yo como radioaficionado también entendí desde ese lado lo que es la propagación, cuando uno no tiene potencia, no tiene antena, no llega a donde tiene que llegar, y por más que lo que vos comuniques es lo real, o no importa ya el nivel de comunicación que uno tenga, o de veracidad que uno transmita, el tema es que no llega a donde tiene que llegar con esa palabra. Creo que lo decía Perón en su momento cuando con la radiodifusión ellos pensaban que era la modernidad y que con eso iban a poder llegar donde antes no se podía llegar, donde antes tardaba semanas en llegar la comunicación. Hoy vemos que estamos atravesando distintas dificultades similares a digamos, casi 100 años atrás. Así que bueno, muy interesante, es real y verídico, y se viene charlando dentro del instituto, y me imagino que en todas las agrupaciones políticas, que la mayor preocupación es el tema de la comunicación, el tema de acceder y cómo trabajar, porque argumentos para trabajar, responder las fake news, cómo combatirlas, y la verdad que bueno, Natalia, te agradezco mucho, vino a traer esto también un poquito de aire a lo que veníamos charlando. Así que bueno, les paso la palabra a los compañeros que quieran preguntar, que quieran debatir, bienvenidos. Natalia, hola, gracias por tu intervención, muy interesante, muchísimas cosas para reflexionar y para empezar a trabajar desde la militancia en temas de comunicación. Tenemos aquí algunos comentarios y consultas de los compañeros. Luana pregunta que si es posible sancionar a los medios periodísticos por publicar fake news. ¿La función del periodismo no es informar en base a estudios realizados? Bueno, esa es, digamos, la función deontológica, ¿no? del periodismo. También uno podría decir los políticos no deben mentir, y sin embargo, en las campañas electorales y también durante los propios mandatos, uno dice cosas que luego no cumple, y también dice, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me habrían votado, ¿no? Y creo que eso nos cabe a todos y todas. Lo que pasa es que yo quiero insistir con esto, y suelo sonar profundamente antipática cuando digo esto, pero lo cierto es que no hay verdades absolutas, ni hay obviedades. Las mismas cosas que hoy nos podemos explicar de una forma, hace tiempo nos las explicábamos de otra forma. Con esto no estoy diciendo que es relativo si la Tierra es redonda o si el terraplanismo tiene efecto. O sea, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es generar un evento político a través del terraplanismo, donde lo que se está buscando es otra cosa, o si lo que nosotros queremos es informar a otro. No obstante eso, insisto en que no todos tenemos atajos para darnos explicaciones, todos entendemos los eventos desde la dimensión racional y desde la dimensión emocional. Hace muchos años que ya esto que se llama cognición caliente explica que nos relacionamos con los eventos políticos, comprendemos los eventos políticos y actuamos en el marco de los eventos políticos desde la racionalidad y desde la dimensión afectiva, todo junto. Todo junto es lo que nos hace actuar. Entonces, no podemos distinguir estas dos cuestiones. Entonces, pensémonos a nosotros si muchas veces nos damos explicaciones y o justificamos determinadas decisiones políticas desde una dimensión más emocional que racional. Y preguntémonos si muchas veces justificamos y aceptamos decisiones políticas
que son muy similares a las de otros dirigentes de quienes no las habríamos aceptado. No las habríamos aceptado. El otro día me pasó, estaba dando una clase a un grupo que es una maestría de liderazgo político, en el centro que dirige Sara Saga, en el Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS. Entonces yo les mostraba dos imágenes. Les mostraba primero la imagen de Patricia Bullrich caminando escudada por fuerzas de seguridad, que había sido, no me acuerdo si cuando había sido lo de la triple frontera, o muy al comienzo del gobierno, o si había sido durante la desaparición de Maldonado. Era un evento de esas características. Y seguido de eso, mostraba la imagen de Bernie en el desalojo de Guernica. Y así tratábamos de hacer el ejercicio. Todos quienes estaban ahí eran militantes políticos o funcionarios de medio rango, que estaban insertos en la política. Es un curso de liderazgo político, imagínense. Y todos tratábamos de ver cuánto nos permitíamos o cuánto lográbamos despegarnos de nuestras posiciones y de nuestras convicciones políticas para explicarnos una imagen y la otra. Y cuánto podíamos acoger uno de los eventos y cuánto el otro. Y entonces nos dábamos cuenta de que situaciones que habían sido represivas en ambos casos, algunas las podíamos justificar y otras no. Pero esa justificación también tenía que ver con nuestras inscripciones ideológico-partidarias. No eran externas a nuestra interacción con eso. Y nuestra interacción con eso no era meramente racional. ¿No? Porque si nosotros nos indignamos de que hay gente en la calle, no sé qué otras explicaciones nos damos para que gente que está en un toldito quede sin toldito, ¿no? Entonces, digo, todo esto lo podemos pensar, retransformar y explicárnoslo de múltiples formas, y vamos a explicarnos de múltiples formas el mismo evento, porque algunos vamos a darle relevancia a un aspecto de esa realidad múltiple y compleja, otros vamos a darle relevancia a otra dimensión de esa realidad múltiple y compleja, y así. Las realidades no son externas a nosotros, por eso son construidas por nosotros, son construidas colectivamente. Por eso es que pedirle al periodismo que diga la verdad, no hay verdad sin esa interacción subjetiva y afectiva con los eventos políticos. Muy bien, gracias Natalia. Sobre este último punto que mencionas de la tarea del periodista y qué pedirle y qué puede hacer o qué podemos esperar de él en torno a esto, José pregunta si no se puede hacer una ley sobre si el periodista miente, que le quepa una pena que no pueden mentir tan descaradamente. Yo lo que creo... Sí, ¿querías completar la pregunta? No. Y quería aprovechar para comentarte que en lo que nos hacías la reflexión sobre esa pregunta, varios compañeros te felicitan por la excelente exposición, tu trabajo muy clarificador, muy interesante e importante, y bueno, que sobre todo con esta charla estás generando y habilitando herramientas para poder pensar y construir mejor en términos de comunicación. Gracias. Miren, yo trabajo, soy colaboradora en un medio progresista, que tiene una defensa por los derechos humanos, que tiene una defensa por el acceso a la democracia, el acceso de la gente a sus derechos, etc. Hace 3 años que cobro exactamente lo mismo por cada colaboración. Creo que ahí necesitamos una ley que me permita a mí desarrollar ese trabajo bien paga. Porque que a mí me pidan que sea una buscadora
empeñosa de la verdad, cuando hace 3 años que me pagan lo mismo, me parecería injusto que recaiga sobre mi individualidad la búsqueda de la verdad, y que si no se me pene por la falta de búsqueda de la verdad, cuando cuando muchos de los colegas de ese medio progresista contaban que ganaban menos de lo que les salía su alquiler. Me parece que lo que nos tenemos que dar es una reflexión, o sea, rompamos el hielo, tengamos una discusión franca y preguntémonos por qué le estamos pidiendo al periodista de a pie que diga verdades que lo exceden. O sea, porque, insisto, los colectivos sociales, las comunidades, las sociedades, construimos realidades. ¿Por qué ahora nos vuelve a preocupar la pandemia? Porque la polarizamos y nos dejó de preocupar la pandemia en octubre, cuando también había picos. Si la pandemia sigue siendo la misma y cada vez hay más gente, o sea, ¿por qué en julio yo no iba a un bar y hoy sí voy a un bar? ¿Que la pandemia dejó de ser la misma? La pandemia no cambió, se empeoró. Pero yo me permito ahora cosas que no me permitía en ese momento. Entonces, lo que creo es que tenemos que hacer resistencias políticas más generales, no pedirle al periodista X, o sea, no sé, tampoco le tenemos que pedir al político individualmente, nos tenemos que pedir como sociedad qué promovemos, qué generamos, qué buscamos, me parece, porque estamos insistiendo con hacer una ley para penar a los periodistas que no llegan a fin de mes, no sé. En todo caso, demos una discusión como la que estamos dando de por qué hay tantas operaciones en redes sociales, por qué hay tantas operaciones políticas en los medios, pero que esas operaciones políticas no son de los periodistas que no llegamos a fin de mes. Claro, me parece que ese es tema para otro debate, por cierto, muy interesante. En tanto, tenemos a Germán Suárez, que quiere tomar la palabra, y después veo por ahí a Luana. Y seguimos leyendo los mensajes que están en el chat. Germán, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, había hecho justo la pregunta y no sabía si también había... bueno, muchas gracias, Natalia. Me encanta escucharte cada vez que puedo, lo hago. Sigo mucho tu trabajo y el de Ernesto también, y bueno, y tu último libro maravilloso. Al respecto, me parece interesante, bueno, vos haces ahí también todo un trabajo de profundización, quizás por el tiempo ahora no dé, pero que es interesante cuando haces este trabajo sobre los tweets en cuanto a distintos medios y las imágenes. En el tema de pandemia, cómo han jugado las imágenes, por ejemplo, de presidente, gobernador y jefe de gobierno de la ciudad, y otros tweets. Entonces, cómo juega esto de las imágenes y de los medios, en esto de tratar de comprender desde lo comunicacional para sacarnos un poco también nuestra carga emocional cuando pensamos estratégicamente la comunicación desde la militancia. Y por otro lado, me parece que viene al caso de lo que recién mencionabas, y me parece que lo puedes hacer brevemente, la historia de Tucker, que está al inicio, bueno, la historia de Tucker, porque me parece que es interesante para comprender desde el otro lado y desde el lado propio también qué nos pasa a nosotros, porque hoy somos un frente, y fuera, no entrar en el tema de asimilación y contraste que tan interesante está explicado en el tema de posicionamiento, digamos, qué nos pasa internamente ante el sentido crítico, y cómo Tucker en las redes se queda ahí solo, pero qué nos pasa a nosotros con eso. Me parece que son temas interesantes para profundizar en la comprensión de esto que nos pasa cuando comunicamos. Y lo último, perdón, comentabas lo de Axel, cuando, bueno, se veía ahí este lugar que muchas veces tenemos que es defensivo, todos con Axel. Nos volvió a pasar nuevamente ahora con Alberto, que nos pusimos nuevamente defensivos, porque esperábamos que salieran intendentes, gobernadores, a salir a bancar previamente. Como eso no sucedió, tuvimos que salir en las redes a ponernos defensivos nuevamente,
con Alberto con mensajes que circulaban nuevamente. Estamos muchas veces a la defensiva en comunicación. Gracias. Gracias, Germán, es muy interesante. Bueno, a ver, primero retomo esta última parte, bueno, me parece súper interesante lo que decís. Voy a tratar de, viene muy a pie de decir algo que es súper conceptual, que voy a tratar de decirlo lo más simple que me resulte posible. Una de las teorías que trabajamos mucho en el libro, pero que además yo vengo trabajando hace más de una década, es la teoría del encuadre. La teoría del encuadre no nos habla tanto de qué temas ponemos en agenda, sino de cómo los encuadramos, cómo los presentamos, ¿no? Un encuadre podría ser el riesgo sanitario, otro encuadre podría ser el riesgo económico. Son dos dimensiones, son dos formas de presentar a la pandemia, ¿no? Y dentro de esos encuadres, dentro de esas formas de circunscribir, podemos encontrar, dentro de esas formas de circunscribir un problema, podemos encontrar distintas límites de decir algo. Me estoy deteniendo porque quiero mostrarles un ejercicio que hice en una presentación en la Universidad de la Defensa, donde yo les mostraba esto. ¿Lo están pudiendo ver ahí? Perfecto, ahí lo vemos. Ese es un evento, un encuadre, ¿sí? Este es el mismo encuadre, nosotros podríamos decir que es lo mismo. Si nosotros tuviéramos que usar un término para referirnos a la primera imagen y tuviéramos que usar un término para referirnos a la segunda imagen, ¿usaríamos el mismo término, la misma palabra? ¿Nos hablaría de ambas imágenes? No. Si nosotros usáramos una palabra para hablarnos de esta imagen, ¿usaríamos la misma? No, claramente que no, va cambiando. Con el mismo evento, ¿sí? Con el mismo evento tenemos distintos encuadres. El encuadre, en términos muy, muy abstractos, o sea, no me quiero meter tanto, pero el encuadre lo que nos dice es cuáles son los límites de esa discusión. Por eso, el encuadre es el marco, son los límites del marco. Si yo, el límite de mi marco, lo pongo en mi boca, voy a estar diciendo algo distinto que si lo pongo en toda mi cara. El marco es distinto, la cara es la misma. Entonces, de eso me habla la teoría del encuadre, ¿no? De que un mismo evento puede ser encuadrado de maneras distintas y va a tener sentidos y significados distintos. El que gana el encuadre, el que logra, ahora voy a lo que decía Germán, que a mí me pareció muy, muy interesante, el que logra instalar el encuadre es el que marca los límites de la discusión. Entonces, cuando Germán dice, nosotros tenemos que salir con encuadres defensivos, ganaron la discusión nosotros. Porque nos manda, ¿por qué? Porque no importa si nosotros decimos Alberto genio y si ellos dicen Alberto puto. No importa eso. Lo que importa es que ellos nos obligaron a nosotros a salir a defender. Entonces marcaron el límite de la discusión. ¿Por qué? Porque no logramos ahí introducir un límite o un contorno distinto. El contorno lo generaron ellos. Entonces, me parece centralicísimo preguntarnos sobre los encuadres defensivos, porque una vez que nosotros salimos a defender es porque ya marcaron el límite del encuadre. El límite del encuadre no es si nosotros decimos algo positivo o algo negativo, es a qué tipo de arena de discusión nos obligan a saltar. Cuando nosotros decimos todos con Axel, es porque ellos primero dijeron nadie con Axel. Entonces, lo nuestro no es una agenda nueva, sino que es una respuesta a una agenda que no es propia. Hay algo en política que se llama propiedad sobre el tema. Y que esto que quiero decir de propiedad sobre el tema es un poco más abarcativo que el encuadre todos o nadie con Axel. La propiedad sobre el tema es cuando yo logro darle visibilidad a un tema en el cual yo tengo reputación.
sea, si yo hablo de derechos sociales como peronista, voy a tener mayor reputación que si Patricia Bullrich, ya no peronista, o no sé si alguna vez lo fue, habla de derechos sociales, ¿no? Eso es tener reputación sobre un tema. Macri no tiene reputación para hablar sobre derechos sociales, sí tendrá mayor reputación para hablar de seguridad ciudadana o lo que fuere, o de fútbol. Pero si yo logro poner en la agenda como prioritario los derechos sociales de la ciudadanía argentina, si eso está en la agenda, entonces yo, que tengo reputación sobre ese tema, me acerco al tema de agenda. ¿Ok? Mi hija pasa por atrás pensando que se esconde, pero no se logra esconder. Ya sé. Pero, entonces, ¿qué pasa con el caso de la policía bonaerense? No importa tanto si el hashtag nadie con Axel o todos con Axel logra mayor o menor activación o mayor o menor interacción. Lo importante es que se instaló el evento del conflicto de la bonaerense. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque ese evento, porque la supuesta salida indiscriminada de presos y porque otros eventos que salieron en esa época, ¿qué lograron instalar? ¿Qué tema mayor lograron instalar dentro del cual se metieron todos estos eventos? Seguridad. ¿Quién es propietario de ese tema? Nosotros no. ¿Quién tiene la reputación ahí? ¿Quién tiene la reputación ahí? Entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué batalla, por cuál agenda damos para instalar temas que sean nuestros. Por eso es que lo que dice Germán es, si tenemos que estar todo el tiempo saliendo a dar encuadres defensivos de temas que no son nuestra propiedad, perdemos la agenda, perdemos la hegemonía sobre esa agenda. Y eso es una batalla discursiva muy importante. No es la única batalla discursiva que hay que hacer, pero es una batalla discursiva muy importante. Porque ahí es donde no estamos logrando diseñar qué batalla damos. Bien. Una batalla discursiva, digamos. ¿No? Gracias, Natalia. Justamente sobre este último punto, perdón, pero mi perrito está con una tos de perrera terrible. Pregunta Mike Bifari, justamente, ¿qué tipo de consejos podías dar para poder imponer nuestra propia agenda en los medios? ¿Qué es de lo que has hablado en los últimos minutos? Diana también nos pide que suban el nombre de tu libro. A ver, yo tengo acá justo el último slide, lo muestra, es este. Ahí llegan a ver. Este es el nombre del libro. A ver, me estás haciendo una pregunta súper difícil porque yo hago análisis más que... O sea, no soy coaching comunicacional, entonces tampoco sé dar recetas en este sentido. Yo lo que creo en ese punto es que nos está, o sea, hace tiempo escuchaba a un colega decir algo con lo que yo coincidía mucho, que es una concepción prensera de la comunicación nos hace tener una estrategia comunicacional prensera. En el sentido de pensar que solamente en la medida que hablemos con la prensa y la convenzamos de algo, o que solamente cuando discutimos con periodistas que están en el otro lado de la grieta y podemos dar esa discusión, los convencemos y ya eso alcanza, me parece que es una idea insuficiente, es una estrategia insuficiente. O sea, nuestra estrategia no tiene que ser solamente prensera. Y otra cuestión que creo es que nuestra estrategia, en esa estrategia prensera, solamente estamos pensando en la prensa más jerárquica, ¿no? Y solamente estamos teniendo una mirada muy porteñocéntrica en la interacción con esa prensa. Solamente pensando en la prensa, ¿eh?
no estamos teniendo una interacción con la prensa de base o con los medios de base, no estamos teniendo una interacción con los medios alternativos, con los medios comunitarios, y tampoco estamos teniendo ni una mirada federal, ni una relación federal con los medios, por lo menos no de manera contundente, que se note, ¿no? Eso creo que es algo que juega en contra. Y la otra cuestión es que, eso no lo sé, porque no he hablado directamente con ellos, pero me parece que no hay todavía armado una estrategia de análisis de los distintos tipos de activaciones en redes sociales. Eso desde este lado no sé cuán sistematizado está. Me refiero al mapa, ¿no? A quiénes son los que están generando las tendencias, los temas, quiénes están instalando los encuadres. Eso no lo sé, no sé cuán sistemático está, pero si se está haciendo, no me da la sensación de que esté en la cabeza de los principales dirigentes. O sea, los principales dirigentes no me da la sensación que hayan cambiado la estrategia comunicacional desde el inicio del gobierno hasta ahora. No sé ustedes, por ahí, esto, digamos, lo digo casi como pregunta, pero yo no veo un cambio ahí, y me preocupa que no haya ese cambio, porque en este momento estamos en un momento muy adverso. No solo por la pandemia, estamos en un momento muy adverso, además, y sobre todo por la pandemia, pero no solamente. Entonces, yo no sé cuál tiene que ser la estrategia en este caso, sí puedo observar qué aspectos me parece que están vacantes y que a mí, como ciudadana argentina y como ciudadana que me identifico con el peronismo, me preocupa. Edith, ¿quedaron más preguntas en el chat? Y, justamente sobre estos temas últimos que está hablando Natalia, Alejandra Moreira volvía un poco a la instancia de, con respecto a instalar un encuadre, ¿no sería importante el timing para hacerlo? Es decir, llegar antes con nuestro encuadro, pero eso requiere articulación entre acción y comunicación. ¿Cómo? Exacto. ¿Dónde y cuándo? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, no solamente es muy importante llegar antes, para lo cual hay que estar, o sea, para lo cual no se nos puede pasar, no nos puede agarrar desprevenido, hay que llegar antes, además hay que llegar de manera mucho más coordinada, no solamente entre la acción y la comunicación, sino además entre las distintas instancias que hacen a un ecosistema comunicacional, que no es solo la prensa. Bien. Me parece que hace falta una mayor discusión interna incluso, en este frente del que hablaba Germán. O sea, no estoy tan segura de que haya una consistencia en este interior del frente como para salir muy contundentemente con un mensaje, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, quizá justamente desde ese encuadre en que lo mencionas, sí, pero también por ahí nos dice Julie que se ha ganado justamente en el tema de género y agroecología. O sea, son temas que de a poco van dando la lucha en la agenda y no obstante, sigue siendo difícil poder marcar la cuestión de los significantes sociales valorados, ¿no? Mira, sí, hay algo con respecto al tema de género que yo creo que se encontró una buena oportunidad para la sanción de la legalización del aborto a fines del año pasado. Fue una buena oportunidad, un buen cierre. Fue una forma de consolidar el acercamiento con esos colectivos, que fueron colectivos de apoyo y que son colectivos, es un sector muy valioso de este frente, como apoyo de base.
porque entre otras cosas hay apoyos de base que por ahí están faltando incorporar, ¿no? Pero ese sector de apoyo de base me parece que es un sector muy potente y muy fácil de querer, digamos, ¿no? Me parece que es un sector que no tiene un rechazo generalizado, entonces es un sector que conviene consolidar en la incorporación. Ahora, es un sector que este frente logra acoger muy inteligentemente, pero no es el frente el que instala el encuadre o la agenda de género. O sea, pensemos que, incluso me acuerdo cuando yo trabajaba, tanto en el libro como en distintos charlas o cursos, cuando hablábamos de lo que fue la discusión por la legalización del aborto en el 2018, que en el Congreso se pierde, me acuerdo que conceptualmente distinguíamos entre lo que es un evento crítico de transformación y lo que es un evento crítico de vuelta al llano, ¿no? Y un evento crítico que transforma es aquel donde las bases lo que logran es que devenga en una decisión de política pública, o sea, que cambie las decisiones de política pública el hecho de que surja un evento crítico que es tan crítico, que es tan visible, que genera una respuesta política. Y nosotros lo que decíamos es, en 2018, que ese había sido un evento crítico de transformación, aún con el rechazo en el Senado, porque había logrado instalar una agenda que ya era difícil de bajar. Fíjense cuán fácil, entre comillas, cuán fácil pudo ser votado, sancionado en muy poco tiempo, en diciembre último. Pero no porque se inventó esa agenda, sino porque era una agenda que venía latente, que venía con mucha contundencia y que venía muy de abajo, con mucha solidez. Entonces, ahí hubo un aprovechamiento, una oportunidad política exitosísima. Yo la aplaudo, realmente la aplaudo. Pero no es que, o sea, esa instalación de la agenda no vino desde arriba, vino desde abajo y se supo capitalizar. Esa agenda sí que el macrismo no supo, ahí está, el macrismo no supo capitalizar esa agenda porque le generaba demasiada disonancia y demasiada perturbación porque no era propiedad de ellos. Estaba demasiado lejos de su agenda como para aprovecharla, aunque sea cínicamente, ¿no? Este gobierno supo aprovecharla. Muy bien, gracias Natalia. Una cosita, Miriam, ¿puedo agregar? Perdón. Miriam, perdón, Julie, sí. Sí, no, de lo que decía Natalia, yo no pude estar en la charla, me sumé muy tarde. Creería que además de lo de la cuestión específica de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, toda la agenda de género, incluso la cuestión de violencias de género, de diversidades, ahí sí es cierto que tiene que ver con la lucha del colectivo de mujeres y diversidades, pero que sí hay un rescate importante y que no está ganado por el macrismo, y que sí está en la opinión pública. No sé si se reduce solo a la legalización. No, claro. No, yo lo que digo es lo de la legalización como evento discreto que pudo ser identificado ahí como un logro parlamentario de este gobierno. Me refería a eso. Por eso yo creo que con lo de la agenda de género. Sí. No, perdón, que con lo de la violencia de género, incluso más que con la interrupción legal del embarazo, es algo que no se puede discutir en acuerdo con la violencia de género. Quizás ahí, bueno, tenés el pañuelo verde, el pañuelo celeste y todo lo que implica, y una polarización. Ahora el tema de, perdón porque estoy ordenando las cosas de mi hija, pero en el tema de la violencia, incluso más en términos no de polarización, y esa es ganada por
Ahora, No sé si, lo de... si bien lo de ley Micaela sale antes, pero es algo que dentro del gobierno macrista, pero aún así, digo, la cuestión del ministerio y de todo, con sus cuestiones del Ministerio de las Mujeres, creo que tiene que ver, está más identificado con el kirchnerismo, con este gobierno. Yo creo que sí. Creo que este gobierno tiene mayor reputación que el anterior para eso. Por eso es que llena más de contenido esa agenda, incluso por caso la ley Micaela, que lo que la llena el macrismo, que lo que la ha llenado el macrismo. Los índices de violencia machista no han cambiado. Eso me parece que también hay que decirlo, como para ver qué efectos ha tenido esta agenda, finalmente. Entonces, también allí hay algo que no está, o sea, que no está finalizado, sobre lo que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, me parece que uno pueda tener, que pueda ser propietario de un tema, es algo que tiene que tener continuidad, tiene que tener profundización, y creo que ahí hay un terreno para seguir aprovechando, para seguir poniéndole mucha fuerza para recuperar. Hay cuestiones que tienen que ver con la falta de derechos en materia de género que todavía no hemos logrado revertir. Ni en términos salariales, ni en términos de acceso a derechos, ni en términos de acceso a posibilidades. O sea, no hay, todavía no veo yo un cambio profundo en ese sentido. Por supuesto que calculo de ser un cambio de largo plazo, cuanto menos de mediano plazo, y creo que hay voluntad política de eso. Pero no es que ya está resuelto, y por eso me parece clave decir que no es que esté resuelto con la sanción de la IBE. Creo que hay que seguir en ese camino. Pero sí es un tema propiedad de este gobierno más que del anterior, eso claramente. Gracias, Natalia. Miriam Lorenzón te consulta respecto a los anuncios que hizo el presidente por el tema del aumento de contagios y demás. La percepción que tiene ella es que Larreta quedó mejor parado respecto a nuestro gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Que supo aprovechar mejor el encuadre y los límites el gobierno de Larreta? A ver, yo creo que los padres que no queríamos que nuestros hijos quedaran sin clases presenciales éramos muchos. Eso no significa que no justifiquemos una decisión de cuidado de la salud. Yo la justifico. Ahora, creo que ese es un tema que es muy visceral. Yo tengo un hijo que está empezando su primer grado, que en toda su sala de 5 no tuvo contacto con la escuela y que ahora tiene que aprender a leer y escribir, y hasta esta decisión del último decreto iba a su escuela pública una semana por mes. O sea, de las 4 semanas que tiene un mes, solo una iba a la escuela. Y a mí eso me afectaba mucho. En lo personal, más allá de lo que yo pudiera decir públicamente, a mí me afectaba emocionalmente, me daba mucho temor su resocialización. Creo que, más allá de que yo justifico esa decisión y la acompaño, también cambié mi idea alrededor de la presencialidad. O sea, yo tuve que hacer un cambio respecto de lo que yo deseaba de la presencialidad de mi hijo. Y pude hacer ese cambio por mi identidad partidaria. Ahora, creo que quienes justificamos esta decisión tuvimos que hacer un cambio porque muchos padres deseábamos que nuestros hijos se resocializaran, ¿no?
Y para ellos no fue necesario hacer el cambio, porque ellos querían que sus hijos se resocializaran, fueran a la escuela, y eso quedó intacto. Esa posición de Larreta no cambió. Y creo ahí que algo que no estoy tan segura de que haya jugado a favor es que hubo una descompaginación entre las palabras de Trota hasta poco antes del anuncio del decreto y las palabras de Alberto. Esa falta de, creería yo humildemente, esa falta de consistencia restó para apoyar tan contundentemente esto. O sea, lo estamos apoyando, yo lo estoy apoyando identitariamente, porque apoyo a este gobierno. No es que piense que los chicos tienen que seguir yendo y contagiarse, ojo. Ahora, hasta que escuché el decreto, yo deseaba que mis hijos siguieran yendo a la escuela. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se tocó un aspecto muy visceral para meramente racionalizarlo, porque se nos pone en juego también nuestra preocupación por nuestros hijos y nuestras hijas. Y con esto no estoy diciendo me sale mejor o peor los Zoom si mis hijos están en casa o no. Me cuesta mucho que mi hijo empiece a leer y escribir si no está en la escuela socializándose con otros compañeros. Entonces, ¿qué creo de esto? Que es un tema controversial como para ver cómo se posiciona uno, qué justifica y qué deja de justificar. A esto es un poco a lo que me refería al principio, cuando decíamos, a veces uno justifica algo, la semana pasada o la semana anterior no lo justificó, después lo volvió a justificar, no sé. Eso pienso. Creo que ahí Larreta se avivó y fue más, mantuvo todo el tiempo lo que dijo, todo el tiempo. Fíjense que hubo que salir a buscar archivo de Santilli de febrero para intentar instalar que Santilli había dicho que se iba a volver atrás. Cuando en realidad, si algo lograron, me parece, desde ahí fue mantener la coherencia de que queremos que los chicos estén en la escuela, y mandaban a nuestros hijos a la escuela en condiciones paupérrimas. Pero no es lo que lograron mostrar. No es, o sea, yo mando a mis hijos a una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, que solamente, con el protocolo, solamente un 30% de los estudiantes pueden estar en cada turno en la escuela, un 30% de la cantidad de estudiantes que hay en el sector primario, en el nivel primario de esa escuela. Eso no se logró instalar eso no es lo que sale, no es lo que está en la agenda. Lo que está en la agenda es que la gente quiere que su hijo se resocialice y se eduque. Porque además, ¿quién le resta porotos a la educación? Entonces, pero no sé, son inquietudes que voy también pensando en voz alta. No tengo del todo claro qué nos ha pasado con esta decisión. Sí, yo creo que hay que cuidar la salud. O sea, de eso no tengo ninguna duda. Bien. Pero me había entusiasmado la idea de que mi hijo se resocialice en la escuela. Bien, Natalia, Fabiana Martínez nos comenta a propósito de estos espacios que se van ganando, que no solamente es género y agroecología, considera que también desde el tema de medio ambiente y urbanismo se han logrado cosas importantes. Desde el colectivo de arquitectas menciona que lograron tomar 2 temas transversales, el derecho de acceso al río por espacios verdes y públicos con la fuerza del género. Y volviendo un poco al inicio de las preguntas de los compañeros, cuando tocaste el tema del periodismo, mencionaban por ahí que la pregunta apuntaba más hacia los peces gordos del periodismo, por llamarlos de alguna manera, como La Nata, Feynman, Majul, etc. Sí, ellos son operadores, no hacen una labor periodística, son operadores políticos, desde mi punto de vista. Yo los distingo de lo que pero eso, digamos, una cosa es esos peces gordos o esos operadores, y otra cosa es, porque lo que se dijo antes es una ley para penar al periodismo
que no dice verdades o que no llega a la verdad última, y lo que yo decía es, en las agendas mediáticas no es posible pedir la verdad absoluta porque no hay verdades absolutas, independientemente de que haya operadores que trabajan para el mal. Bien. El resto de las preguntas son un poco más de los temas que ya abordamos. Y por ahí Germán Suárez te hace una consulta relacionada con, si mal no recuerdo, el tema de asimilación en el posicionamiento político. Menciona que tú lo trabajas bastante y que qué es lo que qué nos podrías más bien aportar o dejar en este grupo para entender qué nos pasa a nosotros como frente. Voy a decir algo súper esquemático, ¿no? Para ver, y algo que no lo puedo probar, pero voy a tratar de decir esto. Imaginemos que imaginemos al votante de Larreta, ¿no? El votante de Larreta, uno le pregunta al votante de Larreta dónde se ubicaría en el espectro ideológico. 0 es más a la izquierda, 10 es más a la derecha. Y el votante de Larreta dice, bueno, a mí me ubico en un 6. Y uno le dice, ¿y usted dónde ubicaría a Larreta? Bueno, lo ubicaría en un 8. Y ese votante de Larreta es un votante que quiere que su hijo vaya a la escuela. Y entonces esa persona se encuentra el viernes con el mensaje del decreto y el sábado se encuentra y el mismo viernes se encuentra con el mensaje de Larreta diciendo que va a pedir un amparo. La asimilación en ese caso sería que ese votante de Larreta, frente al mensaje que percibe como positivo por parte de Larreta y el mensaje que percibe como negativo por parte de Alberto Fernández, lo que hace es que lo trae a Larreta, ya no lo deja de ubicarlo en el 8, sino que lo trae más cerca suyo, eso es la asimilación, cree que dentro del espectro ideológico está más cerca de él, y expulsa más hacia la izquierda a Alberto Fernández. ¿Sí? Entonces dice, Alberto Fernández se convirtió en, voy a decir una barrabasada, se convirtió en un trosco lejos de él, ¿no? Pero se convirtió en un trosco que no le importa nada, no le importa que nuestros hijos se eduquen, lo único que le importa es hacer politiquería. Lo expulso hacia un 2. Yo, que me ubico en un 6, está mucho más lejos mío, Alberto, con lo cual jamás lo votaría. Ese es el contraste. El contraste hace que yo expulse mucho más lejos de mí al candidato que no aprecio y acerque más hacia mí al candidato que aprecio. Lo que nosotros observamos en el libro con otros eventos es que frente a mensajes con los que yo coincido, esos mensajes con los que coincido hacen que el candidato que está más cerca mío se acerque aún más. Y frente a mensajes con los que no coincido, hacen que el candidato que está lejos mío se aleje aún más. Entonces, en realidad, la polarización en ese punto, lo que me está diciendo es que las distancias entre los votantes y los candidatos son relativas y que también pueden ser alteradas en función de determinados mensajes. Cuando yo me encuentro con mensajes negativos, los mensajes negativos o que yo percibo como negativos, me pueden llevar a expulsar y a alejarme más del candidato al que le endilgo ese mensaje y acercar más al candidato cuyo mensaje es coherente con mi idiosincrasia y con mi posición frente a un determinado evento. No sé si complejicé el ejemplo que quise dar o si se pudo entender a qué nos referimos con asimilación y contraste. Es cuánto alejo y cuánto acerco a mi votante. Con lo cual, es muy importante en ese punto que los candidatos o los dirigentes políticos sean muy asertivos y estén muy acertados en aquellos temas en los cuales tienen reputación, y que tienen reputación porque además sus votantes se hacen eco de esos temas. Tienen resonancia en sus votantes esos temas. Totalmente. Bastante Bueno, clara Edith, la sí, explicación. Me parece que ya tenemos todo. Por ahí Alejandra Moreira, no, más bien antes de Alejandra, Luana, que había pedido la palabra,
si quieres hablar de una vez, Luana, y ya unos pocos minutos porque creo que vamos cerrando. No, pero eso era por el tema que habíamos hablado hace un rato de que yo pregunté si se podía sancionar a los periodistas, porque me parece que el periodismo hoy en día forma la opinión de la gente. Entonces, por ahí dejar que mientan porque mienten, me parece que tampoco es justo. Más allá de que cada uno pueda tener diferentes miradas. Si uno estudia, a ver, el tema de las vacunas, que por ejemplo decían que la Sputnik era un veneno. ¿En base a qué pueden decir que era un veneno? Me parece a mí que hay que sancionar, o sea, no se puede seguir dejando que digan lo que quieran. Eso por un lado. Y con el otro tema de la escuela, yo creo que habría que enfocarlo por otro lado. No tanto de que el niño tiene que ir a sociabilizar a la escuela, sino que por ahí hay que mostrar qué efecto puede tener el COVID sobre el niño. Más allá de que se contagien otras personas y que saturemos el sistema de salud, me parece que hay que ver también qué es lo que produce el COVID en los niños. Sí, está bien. La cuestión es qué se logró instalar como legítimo. Si la necesidad de que los niños aprendan o la probabilidad de que los niños se contagien. Ahí claro, también una lucha por la agenda que no sé cuál ganó, no sabría decirte claro, cuál ganó. Pero el tema que se instaló... O en todo caso lo que diría es, para los votantes peronistas, ganó el riesgo de que los niños se contagien. Para los votantes macristas, o larretistas o cambiemistas, ganó el que los niños aprendan. Claro, pero son valores. Lo que no podemos es negar que en las sociedades hay distintos valores. Para algunas personas son más importantes algunos valores y para otras personas son más importantes otros valores. La cuestión es a quién, o sea, cuál logro instalar como un valor más generalizable. Claro, bueno, eso sí, porque se logra, lo que se trató de hacer es valorar más lo que es la sociabilización de los chicos en la escuela, en vez de decir qué efectos puede tener la enfermedad sobre los niños. Me parece que viene por ahí un poco también el tema. Claro, ¿no? Bueno, seguro. Natalia, Miguel Ángel López nos pregunta que hay un porcentaje de votantes que están entre nosotros y Cambiemos. ¿Cuál sería la estrategia para que ellos se acerquen a nosotros? Bueno. Evitar la polarización. O sea, la polarización no nos deja bien posicionados. O sea, a ningún, bueno, no, qué sé yo, al macrismo sí le era muy útil la polarización. Le era muy útil polarizar contra Cristina. Era muy productivo discursivo y políticamente. Para Alberto creo que es menos efectiva la polarización, sobre todo para el votante independiente. Pero el votante independiente, en todo caso, que se deja llevar menos. A ver, acá voy a decir una cosa que es más vieja en la literatura. Cuando se empezó a pensar en la década del 60-70 sobre qué temas se lograban instalar en la agenda y qué aprovechamiento se podía hacer durante las campañas de esos temas que se instalaban en la agenda, lo que se decía era, preguntémonos por los votantes indecisos, cuáles son sus principales preocupaciones y entonces qué aprovechamiento hacemos de esas principales preocupaciones para que se parezcan a las nuestras. Porque lo que tenemos que hacer con los votantes indecisos es mostrarles que nosotros les estamos hablando a ellos y que nuestras promesas coinciden con sus preocupaciones. Yo creo que en este momento habría que preguntarse cuáles son las preocupaciones de esos votantes indecisos o de esos independientes. No lo tenemos claro. No sé cuán indagado lo tenemos. Porque tampoco está totalmente indagado qué agendas se lograron instalar. Yo creo que en este momento la agenda de la inseguridad ciudadana bajó. Y no necesariamente bajó porque haya mayor o menor conflictos y delitos. Bajó porque fue reemplazada por otra.
muchas veces las agendas también son estacionales, ¿no? En este momento, ¿cuál es el tema que está muy, muy arriba en la agenda? Hay dos, que uno, o sea, no las tengo medidos, pero me podría imaginar perfectamente. Lo de la escuela. La salud, perdón, incluso yo diría la educación por encima de la salud y la economía, ¿no? Y no sé cómo compite la economía con la salud, no sé cuál está por encima del otro. Entonces, estos son los tres grandes temas. Hay que ver cómo nos posicionamos alrededor de estos tres grandes temas. Y no sé cómo nos posicionamos frente a estos tres grandes temas, porque sí es cierto que tenemos que considerar que los gobiernos nacionales que tomaron decisiones respecto de la salud por la suba de casos en la pandemia, ¿no? Gran Bretaña, Alemania, Francia, que pagaron costos políticos importantes. Ya termino, amor. No sé. Así allá. Que tomaron decisiones drásticas en materia educativa por la pandemia, pagaron costos políticos altos. No sé si se puede evitar pagar un costo político alto. Yo coincido con la decisión de lo de las escuelas. Hay que ver qué pasa si no se logra disminuir el número de contagios y se prorroga la no presencialidad. No sé qué puede llegar a pasar en relación con los mapadres o las mapadres que quieren que sus hijos se eduquen. No lo sé. Lo que hay que ver es esto, Miguel, cuáles son los temas que les están preocupando a ellos y cómo uno se adosa y logra justificar las decisiones políticas alrededor de esos temas de preocupación. Buenísimo, Natalia. Bueno, les cuento que ya pasamos 22 minutos de la hora que habíamos pautado para cerrar este conversatorio. Bueno, Natalia, la verdad que es muy interesante. Podríamos estar mucho más tiempo analizando. Hay muchas preguntas, muchas dudas. Todos tenemos los mismos interrogantes. Me parece que sí, que tendremos que seguir indagando en estos temas que, por más que uno tenga todas las políticas públicas por delante y todos los compañeros desarrollando nuevos procesos y desarrollos nuevos, la verdad que la parte comunicacional tiene que ir de la mano acompañando y encima con una estrategia, porque bueno, tenemos un enemigo del otro lado pareciera, así, se podría catalogar así, que lo que necesita justamente es que al gobierno o de turno no le vaya muy bien, que digamos, a la hora de ellos ser opositor. Así que bueno, no sé si quedó algo más, una pregunta o algo más, Edith. Ya podríamos ir agradeciéndole a Natalia, porque la verdad que fue muy, muy interesante. Nos dio luz donde veíamos oscuridad, la verdad. Claro, y nos dejó además con más preguntas todavía, con más cómo hacemos, por dónde lo hacemos, cuándo lo hacemos. Interesante y nada, dejar abierta la invitación para un segundo encuentro, Natalia, porque nosotros vamos a comunicar al resto de los compañeros que no pudieron estar hoy la importancia de tu charla y seguramente habrá una segunda oportunidad de estar contigo. Bueno, les agradezco mucho la invitación, un placer haber dialogado con ustedes y bueno, espero que efectivamente estas ideas, algunas pensadas en voz alta, puedan servir para aportar a una reflexión más comprensiva de la estrategia comunicacional de un espacio amplio, pero que me parece que es un espacio con el que uno coincide y que confía en que lo que estamos es buscando lo mejor para la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posible. Así que un placer intentar aportar en eso. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos y todas por estar, por participar. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Natalia. De verdad. Chao, compañeros. Ricardito, no te vayas. A ver, Vilma, ¿estás? Chao, Mike. Gracias.
Vilma no está, la